Muy buen día a todos, mi nombre es Kevin Daniel Esteves Pérez y el día de hoy les voy a presentar los resultados de nuestro estudio llamado Correlación entre la inflamación sistémica cuantificada por PCR y el desarrollo de la lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. Como introducción, la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 ha sido asociada con una variedad de complicaciones sistémicas, siendo la lesión renal aguda una de las más significativas. Actualmente existe evidencia que sugiere que la inflamación sistémica puede jugar un papel crucial en el desarrollo de la lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. El daño renal causado por COVID-19 tiene distintas rutas. Algunas van a ser lesiones directas y otras van a ser lesiones indirectas. Alrededor, según un estudio, de 27% de los pacientes con COVID-19 presentan lesión renal aguda. Y esto se incrementa en pacientes con enfermedades concomitantes como sería la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Uno de los principales mecanismos de daño renal es la inflamación sistémica, como lo vimos anteriormente de manera indirecta. Esta inflamación sistémica aumenta principalmente los niveles de interleucina 6, que a su vez estos provocan la inducción transcripcional del gen de la PCR en los hepatocitos. Esto aumenta la cantidad de proteína C reactiva en la sangre y con este estudio nosotros buscamos corroborar si hay una correlación entre los niveles de proteína C reactiva con el desarrollo de lesión renal aguda. Se ha demostrado en diversos estudios histopatológicos cómo el COVID-19 puede dañar cualquier estructura del riñón, siendo la lesión tubular el hallazgo más frecuente en estos pacientes. Diversos estudios han utilizado la PCR como marcador de gravedad en pacientes con COVID-19. En esta diapositiva podemos observar un estudio que encontró una correlación positiva entre la cantidad de PCR y los puntajes de la tomografía computada, respaldando así la importancia de la PCR como indicador de deterioro pulmonar en pacientes con COVID-19. Así como tal, en nuestro estudio también queremos corroborar la correlación de la proteína C reactiva con el desarrollo de lesión renal aguda. El planteamiento del problema es que la lesión renal aguda en el contexto del COVID-19 ha suscitado una preocupación en la comunidad médica, ya que su presencia se asocia con un empeoramiento en el pronóstico y un aumento en la tasa de mortalidad de los pacientes afectados. Los mecanismos subyacentes se siguen estudiando. Sin embargo, se ha observado que la inflamación sistémica juega un papel crucial en el desarrollo de la lesión renal aguda. Material y métodos. Se realizó un estudio de tipo observacional retrospectivo de corte transversal monocéntrico. Como población fueron 998 pacientes hospitalizados confirmados con diagnóstico de COVID-19. Se llevó a cabo utilizando la información de los pacientes registrados en una base de datos de un hospital de Estados Unidos del periodo del 4 de abril del 2020 al 14 de febrero del 2022. Se hizo la recolección de datos en los cuales se incluyeron la edad, el peso, enfermedades concomitantes, niveles de PCR y niveles de creatinina. El análisis de datos lo hicimos a través del software SPSS y los métodos estadísticos utilizados fueron análisis descriptivo, tabulación cruzada, pruebas de chi cuadrado, medidas de asociación y correlación de Pearson. Resultados. Se analizaron datos de 998 pacientes en los cuales recolectamos edad, IMC, creatinina en la admisión, creatinina pico, que es el valor máximo obtenido durante la hospitalización, PCR en la admisión, PCR pico y estancia hospitalaria. Obtuvimos datos de quienes desarrollaron lesión renal aguda, de los cuales 92 sí la desarrollaron, mientras que 264 no lo hicieron. En cuanto al género, tuvimos 197 hombres y 159 mujeres.
Análisis de correlaciones. La correlación de Pearson entre los picos de PCR y creatinina fue de 0.251, lo cual es estadísticamente significativo, ya que obtuvo un valor de P menor a 0.01. Esto sugiere que existe una relación positiva entre la inflamación sistémica y el deterioro de la función renal en esta población de pacientes. Tabulación cruzada y medidas de asociación. En esta tabla cruzada podemos observar cómo mientras aumentan los niveles de proteína C reactiva, más pacientes desarrollan lesión renal aguda. Tomando en cuenta estos resultados, realizamos pruebas de asociación como Phi, B de Kramer y gamma, en las cuales obtuvimos en todas una asociación moderada. Esto quiere decir que los valores más altos de PCR están asociados con los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Igualmente, realizamos la prueba de chi cuadrado para medir la correlación entre estos valores y obtuvimos un valor significativo de P menor a 0.01, igualmente que la razón de verosimilitud y la asociación lineal por lineal, lo que subraya una tendencia consistente donde los niveles más altos de inflamación se relacionan con una mayor frecuencia de lesión renal aguda. Analizando todos estos resultados, se constata que hay una correlación entre los niveles más altos de PCR y un incremento en los valores de creatinina e incidencia de lesión renal aguda, lo que podría indicar que la inflamación sistémica, como se observa en niveles más elevados de PCR, está asociada con una mayor probabilidad de deterioro renal. Sin embargo, la magnitud de la correlación, aunque significativa, es moderada, lo que implica que otros factores adicionales podrían influir en la función renal de los pacientes con COVID-19. Conclusiones. Los resultados muestran que si bien existe una correlación entre los niveles elevados de proteína C reactiva y el desarrollo de lesión renal aguda, esta correlación no es suficientemente robusta como para declarar a la PCR como un indicador único o principal para desarrollo de lesión renal aguda. Sin embargo, la relevancia clínica de estos hallazgos es considerable y la monitorización de la PCR se debe complementar con la evaluación de una gama más amplia de indicadores clínicos y biomarcadores. Como recomendación para futuras investigaciones, es importante incluir en el estudio más variables que puedan afectar la función renal, como comorbilidades y otros eventos agudos. Igualmente, que adopten un diseño prospectivo para una mejor estandarización de las tomas de muestras de proteína C reactiva e igualmente incluir el volumen de orina como un criterio para el desarrollo de lesión renal aguda. Muchas gracias.